Entonces, el aprovechamiento que voy a hacer va a depender un poco de la humedad que tiene. Si es una biomasa húmeda, normalmente va a tener una humedad mayor al 50%, con lo cual es una humedad bastante alta para que sea aprovechada directamente. Y por eso vamos a necesitar procesos bioquímicos eh, para los cuales no requieren un acondicionamiento alguno. Si quiero, podría hacer un secado y ahí puedo utilizarlo de otra manera. O sea, haciendo un secado lo utilizaría como biomasa seca eh, o, o digamos, sí, directamente un combustible. Este, esta biomasa va a tener residuos orgánicos con contenidos entre 30 y 50% de humedad y pueden ser aprovechados mediante procesos termoquímicos, con lo cual hay que hacer un previo acondicionamiento. Y luego tengo que transformar eso en energía de la manera más eficiente posible. Espera que ahí vamos a agregar los que quedan ahí. Entonces, si voy a hacer un aprovechamiento de la biomasa, normalmente vamos a hacer un secado, con lo cual vamos a disminuir el contenido de humedad, que puede ser de forma natural, o sea, secado al sol, o puede ser un equipo de secado, una secadora, y en algunos casos estos mismos sistemas se pueden utilizar con la misma materia prima o con el mismo subproducto que ya tengo y que voy a hacer luego utilizar como combustible. Bien, entonces, si hacemos un secado natural, decíamos normalmente directamente la intemperie, va a bajar el contenido de humedad, pero no va a ser tan grande la caída de humedad, sino va a ser hasta un punto en el cual tienda al equilibrio con el medio ambiente. Si hago un secado artificial, acá voy a utilizar un ventilador, algún tipo de convección. Eh, voy a, voy a ir extrayendo, digamos, esa humedad a lo largo del proceso y lo que voy a obtener es eh, bajar la humedad bastante más de lo que se hiciera un secado natural. Pero, por supuesto, todo este proceso va a tener un costo y bueno, ese costo va a depender del material que utilizo como combustible para el secado, o sea, de dónde estoy sacando la energía para generar ese calor. Y por otro lado también necesito energía eléctrica para todo lo que son equipamientos de movimiento o ventiladores para que haga la ventilación forzada y la convección forzada en realidad. El proceso de secado lo que va a hacer es mejorar la energía que puedo obtener de la materia, del subproducto dado que parte, digamos, de la energía que necesito como para utilizar esta biomasa como energía, en vez de utilizarla o sea, para todo lo que es el calor latente de vaporización del agua, aumentarle la temperatura y evaporar el agua, lo voy a utilizar para generar directamente energía. Después vamos a tener que hacer una molienda. En realidad la molienda más que nada es un tema de
mejora, o sea, aumentar el área superficial que tiene la biomasa, eh, teniendo en cuenta que de esta manera lo que voy a lograr es un material parejo, entonces el tiempo de combustión o el tiempo de procesado que tiene todo el subproducto que estoy utilizando, todo mi combustible, va a tener el mismo tiempo de reacción. O sea, voy a estar transformando o combustionando esta biomasa en el mismo tiempo todo. Si yo tuviera por un lado chips y por otro lado tengo eh, briqueta o tengo pellets, o sea, cada uno al tener diferentes tiempos, diferente poder calorífico, diferente velocidad en que transformarlo o sea, transformar en una producción de energía y luego en ceniza, voy a tener un desequilibrio o voy a tener partes eh, o sea, voy a estar calentando la ceniza durante mucho tiempo, la ceniza de lo que se quemó inicialmente, que es algo que ya tendría que estar retirando, pero bueno, va a quedar ahí eh, hasta que termine de combustionar todo el resto, o sea, hasta que se termine de consumir toda la biomasa. Entonces, por eso la molienda lo que va a hacer es emparejar este proceso y los tiempos que necesita para lograr un- una combustión homogénea. El astillado es algo que se hace muchas veces también, eh, sobre todo en lo que son residuos forestales, como para tener también un material bastante homogéneo eh, y que pueda ser degradado en los mismos tiempos. Después podemos hacer una compactación. eh, en este caso, lo que vamos a buscar es a partir de los productos, digamos, iniciales, digamos, de gran tamaño, que le hice el secado, lo molí, hice todo un tratamiento previo. La compactación podría ser un tipo pelletizado, o sea, transformarlo en pellets. Los pellets son tipo la foto esa que está ahí abajo. Es tipo un alimento balanceado. Pero bueno, lo que tiene eso es materia orgánica, o sea, madera molida y prensada, que le da una velocidad de quemado específica. Este, ¿Cómo se realiza el pelletizado? Bueno, creo que algunos lo vieron por eh, donde hacen alimento balanceado, que no me acuerdo, ahí por Ruta 12. Bueno, yo creo que tienen unas pelletizadoras, se hace pasar a presión el material a través de una malla perforada de un espesor que va a depender del tipo de material que estamos utilizando. Normalmente son 2 o 3 centímetros de espesor. Entonces, cuando va pasando por ahí el material ya prensado, después, una vez que sale de la matriz esa, se corta con una cuchilla y la velocidad que tiene bueno, tanto el prensado como la rotación del, de la matriz es lo que me va a dar la velocidad, el largo de los pellets. O sea, puedo hacer pellets más cortos, o sea, entre 5 y 13 centímetros. Sí, cin- entre 5 y 30 centímetros. Eh, sí, igual Ah, no, estas son las briquetas. De 2,5 a 6 centímetros, sí. No, me parecía 30 centímetros demasiado.
Y el diámetro normalmente alrededor de un centímetro es, y entre 2,5 y 6 centímetros de largo. Y lo que son briquetas, en realidad son algo similar, pero también, digamos, se hace con un tipo de presión, pero bueno, los equipos eh, son similares a lo que es un pellet, pero son de gran tamaño y por eso, digamos, tienen eh, un espesor más grande y, bueno, son utilizados más que nada para, o sea, la velocidad de combustión, digamos, que tiene un pellet es bastante más rápida que el de una briqueta. ¿Esto qué quiere decir? Digamos que si yo necesito mucho calor rápidamente, voy a utilizar pellets. Y si yo necesito, digamos, que el calor se mantenga un tiempo, me van a utilizar lo que son briquetas. Por eso que hay briquetas que se utilizan como carbón, o sea, se carboniza para utilizarla como carbón. Y hay mucho de estas briquetas también que se utilizan tal cual, digamos, sin quemarlo, sobre todo para cocinas a leña o calefacción, eh, que se utiliza mucho en lo que es el norte de Europa, más que nada, por un tema también medioambiental, de no tener eh, tantos combustibles fósiles. En cuanto a los procesos termoquímicos, estos se basan en lo que es la descomposición térmica de la biomasa, la cual se somete a alta temperatura y se producen transformaciones químicas de la misma. A partir de esto se van a obtener combustibles directamente eh, o por ahí energía para la producción de electricidad o de calor. Para eso puede ser por un tema de un proceso de combustión eh, o por un tema de un proceso de pirólisis en la cual, bueno, va a depender un poco de la cantidad de oxígeno que tiene o cómo es un proceso u otro, pero bueno, cualquiera de los dos sistemas son los más utilizados. En los que son procesos bioquímicos, eh, ahí se pueden dividir en lo que son procesos microbiológicos que van a ser generados a través del crecimiento de microorganismos que van a degradar el material orgánico y que pueden ser tanto líquidos o sólidos o gaseosos dependiendo el tipo de proceso que se haya elegido. En este caso, uno de los procesos que se utiliza es la producción de biocombustibles a partir de aceites, o sea, ahí estaríamos formando lo que es el bioetanol, de productos químicos como ácidos orgánicos, alcoholes, cetonas y polímeros, y también es posible eh, producir esto a partir de biomasa que puede tener un alto contenido de humedad, por eso es un proceso que en realidad no necesita o sea, no necesita energía para hacer un secado previo de la materia. Y lo que son procesos químicos están basados en lo que son reacciones de digestión química, principalmente hidrólisis de los componentes que tiene la biomasa, todo lo que son azúcares, almidones, celulosas, hemicelulosas, que vamos a obtener productos
tipo monómeros, o sea, vamos a hidrolizar los polímeros, vamos a encontrar monómeros o dímeros eh, que van a producir productos tan importantes y que pueden ser tan, o sea, es algo que se viene con mucha fuerza, eh, que es lo que es el bioetanol. Y también la lignina, de la cual se van a obtener algunos derivados fenólicos, sobre todo muy utilizado en lo que es la industria de resinas y del plástico. Este, también otro proceso químico es la transesterificación de aceites vegetales, que va a hacer lo que es la reacción entre los aceites con alcoholes como etanol y metanol para dar ésteres, que estos van a ser llamados como biogasóleos o biodiesel, que se pueden utilizar en, en motores en lugar del consumo de gasoil. Bueno, lo que es biogás, el biogás es un gas metano. eh, Normalmente, bueno, se puede producir a partir de sólidos o de líquidos. eh, a partir de líquidos normalmente son sistemas más automáticos, más grandes normalmente, eh, porque digamos o sea, es una degradación anaeróbica mediante bacterias también anaeróbicas eh, en un medio líquido que producen el biogás, y ese gas es luego recuperado y utilizado como combustible en lugar de gas natural o gas licuado. Eh, pero bueno, ahí hay que tener algunas consideraciones como el hacer un buen lavado de este biogás, porque normalmente todas estas materias orgánicas lo que va a tener es mucho azufre o mucho dióxido de azufre en realidad, que eso en medio líquido va a formarse ácido sulfúrico, y si este ácido sulfúrico tiene que ser lavado con agua, eh, que en realidad el lavado más que nada es un burbujeo, eh, o sea, se hace pasar el gas a través de agua, en el agua va a quedar todo el ácido sulfúrico que tiene que ser purgado continuamente, teniendo en cuenta el pH más que nada, para que no llegue ese ácido sulfúrico a los quemadores, si ese ácido sulfúrico o al mismo tanque de almacenaje o cañerías. O sea, tiene que ser eliminado lo antes posible para evitar corrosión de todo lo que es el circuito en sí de la combustión. Este, en, en realidad, digamos, si comparamos lo que es bueno, lo que veíamos de compostaje previamente es algo similar a lo que es un tratamiento aeróbico de fluentes líquidos. Es un líquido en el cual voy a necesitar mucho oxígeno ingresar en el líquido para que las bacterias aeróbicas degraden la materia orgánica y bueno, me van a ir generando un lodo. Eh, la diferencia entre este sistema y un sistema de biogás es que la energía necesaria eh, para un sistema aeróbico es mucho más grande que la de un sistema anaeróbico. La diferencia por ahí está en lo que es la inversión inicial
y el aprovechamiento de, de esta energía, de este biogás, eh, para darle un valor agregado a ese punto. Este, pero en realidad, digamos, si comparamos, digamos, el consumo energético entre uno y otro, en realidad el proceso aeróbico voy a necesitar muchos kilowatts necesarios, y en cambio un sistema anaeróbico va a ser, el consumo de energía es muy bajo y todavía voy a tener una parte de la energía que me va a producir el biogás luego de tener luego del proceso. En cuanto a lo que es un sistema aeróbico, tengo otro inconveniente también, que bueno, en realidad sería un inconveniente si no tengo dónde disponerlo, pero si tengo dónde disponer el lodo, o sea, hacer un compostaje con ese lodo, se va a ser bueno porque voy a tener materia orgánica disponible. Eh, pero si no tengo, o sea, es mucho la cantidad de lodo que se genera día por día. En cambio, el sistema anaeróbico no genera lodos, o sea, debería generarse, pero es mínima la cantidad, y hoy, si estuviera generando lodos anaeróbicos, tranquilamente podría venderlos porque tienen una muy buena, o sea, tienen mucha demanda y son bastante caros. Este, bien, bien, viendo un poco el balance energético eh, que podemos tener en un sistema aeróbico, como sería este, eh, cada 100 kilos de cubo voy a necesitar unos 100 kilowatts por hora para airear ese líquido, y voy a tener una salida de efluente que va a estar entre 2 y 10 kilos de cubo, o sea, voy a tener eh, una materia orgánica todavía, o sea, voy a tener carga orgánica todavía en el efluente de salida. Y el lodo voy a estar generando entre 30 y 60 kilos cada 100 de estos kilos de cubo. Con lo cual acá, energéticamente, estoy necesitando 100 kilowatts por hora de energía y voy a estar generando 30 a 60 kilos de lodos. Y para esa misma cantidad de cubo en un sistema anaeróbico, voy a estar generando 285 kilowatts por hora, con lo cual es más de lo que necesito acá. Y un 5 kilos de lodo, que normalmente esto es bastante menos, y me va a salir un efluente con un poco más alta la carga orgánica. Pero dentro de todo igual está dentro de un rango bastante aceptable. ¿Qué es lo que normalmente se utiliza? Teniendo grandes cantidades de líquido, grandes volúmenes de líquido, y normalmente se pone un sistema anaeróbico en la entrada de la planta de tratamiento de fluentes líquidos, cosa de poder aprovechar esta energía y entregar al sistema aeróbico un DQO bastante más bajo, con lo cual acá, en vez de entrar entre 100 kilos de DQO, voy a estar entrando con 20 kilos de DQO, con lo cual la cantidad de aire va a ser menos, la cantidad de lodo menos, o sea, como se hace un sistema más equilibrado. En cuanto en sí a la reacción o el proceso eh, de la metanogénesis o la generación de metano durante el proceso anaeróbico, la digestión anaeróbica, va a depender mucho de la temperatura. Normalmente se busca trabajar alrededor de los 35 grados. ¿Por qué no más?
Una porque si trabajara en 60 grados, 65, supongamos que estaríamos acá, sí, 65 grados, voy a estar necesitando mucha energía para subir la temperatura hasta ese punto, con lo cual, digamos, es costoso. Entre 30 y 40 grados normalmente es un valor bastante aceptable, sobre todo teniendo en cuenta que la mayor parte de la industria siempre larga algo de calor, siempre está largando algo del material caliente, con lo cual obtener un efluente alrededor de 35 o 40 grados es factible sin necesidad de generar eh, una, una mayor, eh, o sea, un mayor costo energético para calentar el agua. Y ahí es donde va a tener una mayor producción de biogás. Que en realidad si pudiera hacer un circuito, lo ideal de esto sería hacer un circuito cerrado en el cual eh, tenga un intercambiador de calor donde pueda quemar este biogás, levantarle la temperatura y así mejorar el rendimiento de producción de biogás, siempre y cuando sea necesario, digamos, si no, podría usarlo en algún otro equipo en la planta en el cual me genere directamente un ahorro si es que este sistema me resulta bien de esa manera. Entonces, la descomposición anaeróbica va a producir un gas combustible con un 60-70% de gas metano. Eh, es un proceso muy, muy bueno para disminuir eh, la cantidad de gases de efecto invernadero, todo lo que son malos olores y generar una ganancia económica de un residuo orgánico. Y bueno, ahí tenemos la relación entre la producción de metano y la eliminación de DQO, que es 0,35 Nm cúbicos de metano por cada kilo de DQO eliminado, lo que equivale a 14 megajoules por cada kilo de DQO eliminado. O sea, estoy generando energía a partir de una reducción de la carga orgánica. En lo que es la fermentación anaeróbica, eh, el, la cantidad de metano generado normalmente no se considera, o sea, es un cálculo teórico el que veíamos arriba, pero normalmente se considera que un 90% de la carga orgánica va a poder ser eh, degradable y la parte en la cual va a generar este metano. El resto no estaría generando eso. Bueno, un proceso eh, típico que se produce en una planta con un sistema anaeróbico es, bueno, acá tendría todos los materiales que tengo, lípidos, azúcares, proteínas y compuestos inorgánicos. Los compuestos inorgánicos son el 10% que decía que van a quedar ahí nomás, no van a ser inertes a todo lo que es el proceso. Todo lo que son las grasas se van a transformar en ácidos grasos de cadena larga, los azúcares en monosacáridos y alcoholes, y las proteínas en aminoácidos. En este caso, acá los aminoácidos, estos se van a transformar en nitrógeno amoníacal y amoníaco, que va a quedar en equilibrio ahí en el líquido. Y otros de estos aminoácidos se van a transformar en ácido propiónico, butírico, ácido valérico, isovalérico
ácidos orgánicos. Después se van a combinar con algunos azúcares, se van a transformar ácido acético, que también cuando se degrada, el ácido acético es carbono hidrógeno 3, carbono hidrógeno 2, oxígeno hidrógeno, o sea, tiene carbono, entonces los carbonos esos se van a transformar en metano, y después el resto de lo que queda es agua. Y lo mismo los ácidos grasos, también en ácido acético, en hidrógeno y dióxido de carbono. Acá vamos a tener una parte de donde se va a acidificar todo esto. Después se va a hacer una cetogénesis, o sea, se va a transformar en ácido acético. Y después acá van a entrar las bacterias metanogénicas, que son las que van a transformar todos estos productos en gas metano, dióxido de carbono, que en realidad todo esto sería el, el biogás. Y bueno, y después todo esto va a quedar en equilibrio con todos estos, algunos bicarbonatos, algunos ácidos, algunos sulfatos, que bueno, no entran dentro de lo que es la transformación de la materia orgánica en metano. Podemos encontrar varios tipos de reactores. En este caso tengo un ingreso de efluente, se hace toda la reacción anaeróbica en todo el seno líquido y va generando el biogás y se tiene que ir recuperando y sale el efluente líquido. Bueno, esto es similar, lo único acá se recircula una parte. Si se fijan un poco en los colores, como que en esta parte tengo mayor carga orgánica y se va diluyendo, se va aclarando hacia este lado, que es donde saldría, o sea, no se va a recircular el 100%, sino una parte siempre se recircula y una parte siempre tiene que salir, sino va a explotar el tanque. Bueno, este otro sistema bastante similar a este. Se va recuperando, se va mandando para acá decanta, se manda el sólido nuevamente para acá. Este es un reactor en el cual ingresa por la parte superior el afluente sería, pasa a través de la parte central donde está toda la materia, o sea, donde están todas las bacterias acetogénicas y metanogénicas, donde va a ir degradando toda la materia orgánica y se va a ir formando el biogás. Entonces en la parte inferior sale un producto bastante más diluido en lo que es carga orgánica. Bueno, en realidad son todos sistemas similares, lo que cambia por ahí es la forma en que se hace, pero en sí los procesos son bastante similares. Cada uno va a ser ascendente, otro descendente, otro recircula, otro no recircula. Pero bueno, en realidad todo lo que se busca es que sea lo más eficiente posible la degradación de la materia orgánica en biogás, y hacer, digamos, bajar lo mayor posible, digamos, también la carga orgánica a la salida del reactor. Y ahí estaríamos terminando. Hay otros sistemas también que son reactores tipo de capa fina, que se les llama, que son una mezcla entre reactores aeróbicos y anaeróbicos, en los cuales se forman tipo colonias en tiras o en cortinas o en, en superficie, digamos, que se le deja al reactor.
Entonces la parte externa es más aeróbica porque está en el aire, la interna pasa a ser anaeróbica, entonces se va achicando la cantidad de sólidos que salen del sistema, entonces eso beneficia por un lado, y el tema que por ahí en esos casos es más difícil lograr un aprovechamiento del biogás, dado que normalmente tiene que agregarle, eh, meterle ventiladores para que sea una buena reacción aeróbica en la parte externa. Pero bueno, son sistemas mixtos, sistemas de lecho, y bueno, son también utilizados un poco más modernos, esos aparecieron hace 15, 20 años aproximadamente, con lo cual no hay eh, tanto de esos sistemas funcionando. Bien, con esto terminamos unidad 7. ¿Consultas? No, ninguna, profe. Nada. Vamos a unidad 8, que es la última. Esta es cortita, son 86 páginas nomás. Bien. Bueno, en esta lo que vamos a ver es un poco englobar, digamos, todos los procesos que vimos anteriormente, como, o sea, yo tengo esos productos, bueno, tengo que envasarlos, tengo que ver también cuáles son las características principales del envasado, eh, los tipos de embalaje o de empaques que puedo utilizar, los sistemas de envasados, un poco los sistemas de seguridad, algo de mantenimiento y algo de registro y almacenamiento. Almacenamiento. Este, ah, creo que todavía no estamos compartiendo. Vamos a compartir. Bien, entonces, parte de esto ya estuvimos viendo en algunos de las unidades anteriores, pero bueno, como para resumir o englobar todo, digamos, lo que estuvimos viendo, eh, eso lo dejé acá en esta unidad, eh, como para verlo todo más completo. Entonces, inicialmente vamos, eh, si tenemos que envasar un producto, tenemos que definir qué sistema de envasado vamos a utilizar, qué envase en realidad primero. En realidad, si, o sea, por ahí no va a ser lo mismo si es un envase de vidrio, un envase de cartón, un envase de tetrabric, un envase de plástico. Eh, en realidad cualquiera de estos tipos de envase podría hacerlo eh, eligiendo la tecnología, digamos, que sea manual, semiautomático o automático. ¿Cómo lo definiríamos esto? O sea, ¿por qué utilizaríamos un manual o un automático?
Y para si el nivel tenés de un volumen producción. grande, si tenés un volumen grande, capaz vas a ir por un automático. Si tienes un volumen chiquito, te vas a ir por algo manual. Ese puede Bien, ser el criterio. ese es uno de los criterios, sí. ¿Qué más? El proceso también, si es continuo o es batch, por ejemplo. Eh, sí, igual podría hacerlo automático, ¿no? O manual. O sea, sea batch, digamos, tendría que ir envasando batch por batch, pero tengo que de alguna manera hacerlo que sea continuo, digamos, el envasado, digamos. Una cosa es la producción, otra cosa es el envasado. Como que tendría que caer uno atrás de otro. O sea, podría ser de las dos maneras, sí. ¿Y qué más? ¿Podría tener algo que ver el tipo de alimento con el que estoy trabajando? Eh, Por ejemplo, si es muy frágil, por ahí algo eh, manual sería mejor. eh, em, un ejemplo. A ver. Por ejemplo, frutos rojos, que son muy delicaditos. Mm, sí, pero si es mucha la cantidad, yo creo que igual me convendría un sistema automático haciéndolo con cuidado, ¿no? Porque en realidad la manipulación cuando tenés una persona normalmente no es tan segura de que siempre lo hagan bien. Con lo cual puede llegar a ser contraproducente por más que pensemos que eh, lo van a cuidar hasta que se olvidaron de que había que cuidarlo. Y, y si yo tengo un sistema, o sea, me está sobrando la plata, digamos, pero y digo, bueno, voy a producir 1500 botellas por día, pero la verdad que no quiero tener gente, pongo un sistema automático y bueno, lo termino en una hora y media la producción. Pero tengo la tecnología y tengo la plata para comprar esa tecnología, entonces lo haría en un sistema automático. O sea, son varias definiciones eh, a tener en cuenta y, eh, y que vamos a tener que tener en cuenta diferentes, o sea, tanto sea para definir si es manual, semiautomático o automático, que para mí cualquier producto lo podemos hacer manual y cualquiera lo podemos hacer totalmente automático. O sea, si no, no habría grandes industrias para todo. O sea, habría grandes industrias, digamos, que tienen que envasar 30.000 envases por hora y entonces necesitan 200 personas. Sería algo inviable económicamente. De una manera u otra, se debe encontrar la tecnología y el sistema en el cual me proteja el alimento que quiero envasar, eh, que me, que me dé eh, una seguridad alimentaria, que no me genere un problema de inocuidad en el alimento, eh, que se adapte al envase que quiero utilizar también. O sea, necesito, digamos que, bueno, hay sistemas en los cuales, o sea, yo creo que cualquiera podría llegar a ser automático.
no sé si todos podrían ser manuales. Creo que ahí donde tenemos la vuelta esa no sería siempre. O sea, si yo quiero hacer un envasado en un Tetrabric, tendría que ser automático o semiautomático mínimamente, porque no puedo manipular eso uno por uno. O sea, como resultaría bastante complicado. Pero bueno, por eso tengo que tener en cuenta todas esas condiciones. Bueno, un poco están detalladas ahí. La velocidad de producción que deseamos, el tipo de material, la temperatura del envasado, la disponibilidad económica, qué envase voy a utilizar y los tipos de cierre o tapado del envase, el tipo de etiquetado, qué embalaje secundario también voy a utilizar. Es algo que tengo que tener en cuenta. Si vamos a lo que es el Código Alimentario Argentino, ahí me habla de utensilios alimentarios. Son elementos de uso manual y corriente en la industria de la alimentación. Recipientes alimentarios son los recipientes donde voy a estar dejando o procesando los alimentos, ya sean materias primas, productos intermedios o productos terminados, en todo lo que es la industria alimenticia. Envases alimentarios son los que están destinados a ya contener el alimento. Desde el momento de la fabricación hasta que pueda llegar sin ninguna contaminación y sin ningún problema de inocuidad al consumidor. O sea, algo que no se altere, como vimos anteriormente también, digamos, el material a utilizar. O sea, yo no podría utilizar una caja de cartón para envasar salsa de tomate, porque se va a humedecer la caja y no voy a tener un aislamiento, no voy a contener el producto adecuadamente, con lo cual necesito tener algo eh, que sea aislado del medio ambiente, que que no se humedezca, que sea impermeable. O sea, bromatológicamente tiene que ser apto para el producto que estamos utilizando. Si es algo en seco, digamos, no sé, supongamos, estaba pensando en cereales para desayuno, pero cereales para desayuno, si lo dejamos en la cartón solo, bueno, si una caja chica sí podría ser, en realidad hay. Normalmente creo que hoy muchos ya vienen con una bolsa impermeable interna como para tener una segunda protección. Pero bueno, podría ser elementos, o sea, en recipientes de cartón o de papel, paqueterina. Bueno, hoy la harina, digamos, hay algunos que todavía siguen viniendo en recipientes que son todo papel. Algunos ya son plastificados, algunos ya son metalizados. Pero bueno, todo eso también es un tema de costo o un tema de diferencia de costo en lo que es el producto también.
Entonces, todos los envases tienen que estar fabricados con materiales autorizados por el Código Alimentario. Si tiene para cada alimento, puede tener diferentes restricciones o diferentes características. Lo tengo que ver en el Código Alimentario a ver si me marca algún punto ahí. No deben transferirse al recipiente ni del recipiente al alimento sustancias. No puede haber una interacción, tiene que ser inerte el material del producto, o sea, el producto alimenticio con el recipiente en el cual está contenido, o sea, en el envase. No pueden cambiar, digamos, las características sensoriales de los alimentos. Tienen que tener cierres los cuales deberían evitar la abertura involuntaria del envase en condiciones razonables, dice. Digamos. Y en realidad, ¿qué se está refiriendo a esto? Digamos? Y no sé, supongamos que tengo un recipiente de mermelada, como veíamos el otro día, uno de plástico, y involuntariamente se puede abrir, y sí, tranquilamente, porque si bueno, se golpea con algo la tapa, se engancha y se despega la tapa y después cae algo y rompe el aislante que normalmente tienen las mermeladas, que está pegado en la tapa, o sea, pegado en el borde. Entonces, sí, bueno, pero son demasiadas cosas que se tienen que cruzar, por eso, digamos, en envase, digamos, que sería ilógico que pasen esas dos cosas, digamos, que se enganche y después caiga algo justo en la parte interna donde se enganchó. Puede pasar, sí, pero no sería algo razonable que pase. Embalajes alimentarios son los materiales de estructura que van a proteger a los alimentos contra golpes o con cualquier otro daño durante el almacenamiento y transporte. Envolturas alimentarias, los que protegen a los alimentos primariamente en el momento de que se llega al público. Y aparatos alimentarios, elementos mecánicos que son utilizados en todo lo que es el proceso de la elaboración del alimento, bueno, el envasado y la conservación también, digamos, en todo el sistema en sí de la producción del alimento. Bueno, los envases y equipamientos que están en contacto directo con el alimento deben elaborarse conforme a lo que son buenas prácticas de manufactura. No tienen que producir migraciones a los alimentos de componentes indeseables, tóxicos o contaminantes. Y no tiene que superar los límites establecidos, dado que puedan representar un riesgo para la salud humana, que cambien la composición del alimento o las características sensoriales, y todos los componentes que se tienen que usar en los materiales deben estar, recuerden que siempre hablamos de cuáles son los aditivos o conservantes o cosas que se le puede agregar a los alimentos, y tienen que estar en la lista positiva, ¿no? O sea, no podemos asumir que si no está, bueno, en realidad el Código Alimentario me lo dice expresamente, que si no está detallado como aprobado, directamente no lo puedo utilizar.
No es que si no me lo prohíben lo puedo utilizar, no. En este caso no pasa así. Solamente puedo usar los que están en lo que se llama la lista positiva, o sea, los que están aprobados. Pueden efectuarse restricciones de uso, tiene que ver la pureza de los materiales, digamos, que sean compatibles con el uso que les voy a dar. Deben tener un límite máximo de migración total de componentes o grupos de componentes. O sea, supongamos que que tengo un recipiente plástico y en realidad si yo consumo una mermelada que estaba en ese recipiente plástico, y puede tener algún pequeño aroma al plástico, pero bueno, tiene que ser mínimo la migración de los sabores del recipiente al producto, si no ya estaríamos en un producto en condiciones digamos, que no se podrían aceptar en lo que es el producto, ese envase. Bueno, un poco lo que dijimos recién, no sé por qué me parece de nuevo. Los sistemas de cierre o los envases tienen que evitar que se puedan abrir en condiciones razonables. En algunos casos, tenemos la posibilidad o que en realidad muchas veces es para evitar algún tema de contaminación del producto o no sería contaminación, en realidad estoy pensando, digamos, en que me vacíen el producto y me agreguen otra cosa en el recipiente. ¿Tipo adulteración? Exactamente. La realidad que, o sea, para evitar un tema de adulteración, muchas veces, digamos, muchos productos tienen, o sea, no sé, las tapas ya tienen unas tiritas, digamos, de plástico que cuando lo abro se nota que fue abierto. Entonces, digamos, no puedo volver a utilizar la misma tapa, digamos, si quiero. Puedo utilizar otra tapa, sí, hay muchas formas de hacerlo, pero bueno, ya un poquito más complicado es. Si se quiere adulterar el envase o el contenido en realidad. Entonces muchas veces tienen un sistema de seguridad que no podría violarlo al envase, violarle la integridad del envase sin que se note. Bueno, los envases y equipamiento y componentes que entren en contacto con el alimento tienen que estar aprobados por la autoridad. Y bueno, ahí es donde voy a tener lo que es el Registro Nacional de Producto Alimenticio. Con eso, en ese punto, sería donde me van a aprobar los envases. Entonces, puedo tener como los diferentes materiales que puedo utilizar para los envases, pueden ser materiales plásticos, incluidos barnices y revestimientos. ¿Para dónde utilizaría barnices y revestimientos? Eso les ocurre. Barniz y revestimiento se usa para envases tipo latas. Está bien, sí. En barnices también. Los dos en realidad se puede utilizar para lo que es latas. Sí, eso más que nada es... o
o sea, normalmente las latas a veces algunas son de hierro, digamos, y bueno, tiene la parte interna, digamos, tiene un material que hace que aísle ese hierro del producto. Bueno, tiene tipo una protección con un metal, digamos, que no contamina el producto. O también puede llegar a ser en ese caso algunos barnices que se utilizan. Monocelulosa regenerada, elastómeros y cauchos, papeles y cartones, cerámicas, vidrios, metales y aleaciones, madera, incluido el corcho. ¿Dónde se utiliza el corcho? En los vinos, en botellas. Exactamente. Ahí, digamos, y en realidad, digamos, normalmente lo pensamos con, no, pero es la tapa, bueno, la tapa está en contacto con el producto. Y normalmente, sobre todo en lo que es vinos, muchas veces el corcho tiene una más que micro, es nano aireación, en el cual tiene un intercambio con el ambiente y sigue, por eso siguen madurándose los vinos, digo, por eso sigue cambiando. Y muchas veces el punto de cambio o el punto de intercambio es el mismo corcho. Metales y aleaciones, madera, incluye corcho, productos textiles, ceras de parafina y ceras microcristalinas. Todos estos, digamos, materiales están aprobadas, pero tenemos que considerar siempre todos los puntos que vimos antes, que no altere el producto, que sea seguro, que no se abra solo el recipiente. O sea, todas esas condiciones rigen. O sea, puedo aprobarlo, pero si no, pero si no le pongo una tapa y no me sirve, digamos, por más que sea de vidrio, pero tengo que asegurar todo, digamos, todo el alimento, digamos, que tenga, digamos, la inocuidad que es necesaria. Entonces, sin autorización previa, según el artículo 186 del Código Alimentario Argentino, se puede utilizar acero inoxidable, acero, hierro fundido o hierro batido, revestido o no con estaño técnicamente puro y hierro cromado, cobre, latón o bronce revestidos por una capa de oro, plata, níquel, cromo o estaño técnicamente puros. Ahí tenemos que ver, digamos, si son calderas o son recipientes, digamos, un poco la paila que veíamos el otro día para hacer mermeladas, qué tipo de cobertura interior tiene. Lo que es estaño, níquel, cromo y aluminio, con metales puros, hojalata en primer uso, metales cerámicos o barro cocido vidriado en su parte interna, que no cedan plomo u otros compuestos nocivos al ataque del ácido, vidrio, cristal, mármol, maderas inodoras. Bueno, no sé si sabían, pero parte, digamos, de los colores de los vidrios, normalmente es magnesio o es plomo, son metales pesados, pero bueno, tienen que hierro también, digamos, hay que evitar, digamos, que esos componentes se trasladen al producto. O sea, tienen que quedarse dentro de lo que es el vidrio en sí. Utensilios de cocina de metales diversos con revestimiento antiadhesivo y tetrafluoretileno puro, o sea, un teflón.
Tela de fibras vegetales, animales o sintéticas, impermeabilizadas o no, pero con materias inofensivas. Y se puede utilizar también distintos tipos de películas a base de celulosa regenerada para cualquier tipo de alimento. Bueno, esta autorización también implica que es obligatorio declarar las características, la composición que tiene esta celulosa para determinar, digamos, la posibilidad o no de contaminación del producto. Hierro enlosado o esmaltado, que no se dan plomo o otros compuestos por ataque ácido. Y yendo un poquito más específicamente, entonces tenemos todo lo que son envases alimentarios, son los que van a contener el alimento internamente desde la fabricación hasta el momento en el que llega al consumidor y tiene que evitar, digamos, que se altere o contamine el alimento. Envase alimentario sería el envase principal que cubre directamente, bueno, en este caso el chocolate era que sería normalmente el papel de aluminio ese que tiene. La envoltura alimentaria, el material que rodea, y el embalaje alimentario sería la cajita que va a tener 10 chocolatines de estos, que es más que nada para un tema de transporte o almacenaje. Y cada uno de esos elementos va a cumplir un factor de protección teniendo en cuenta, digamos, las características de cada alimento. Entonces, ¿por qué sería importante el envase? Primero, protección y conservación del alimento. O sea, tiene que asegurarme, digamos, que no voy a tener una contaminación, que no voy a tener un problema, un cambio en lo organoléptico del alimento durante todo lo que es el almacenaje hasta que llegue al consumidor. Que bueno, sería un poco lo que es seguridad alimentaria, digamos, también, porque si considero que en la misma manipulación, esto, digamos, es un tema cuando por ahí cuando se venden cosas sueltas, que por ahí hay que tener más cuidado, sobre todo en la preparación, digamos, de la persona que está manipulando los alimentos, teniendo en cuenta, digamos, que va a tener un contacto directo con el alimento, con lo cual tiene que hacer bueno, tiene que tener el curso de manipulación de alimentos, tiene que tener obligatoriedad de lavado de manos, uso de guantes, uso de elementos para el fraccionado que no sean contaminantes también. Vamos a tener que tener un cuidado más allá del producto en sí, dado que va a estar en contacto con el ambiente. Cuestiones de marketing también, porque desde el color, desde la marca, de lo que represente la marca, son cosas que pueden llamar la atención
para comprar un producto teniendo en cuenta el envase solamente. O sea, que llame la atención más el envase y eso provoque un mayor consumo. Cuestiones de comodidad, para poder transportarlo más que nada. Y también tiene que informar al consumidor de cuáles son las características que tiene el producto. En algunos casos también es necesario poner el modo de uso, de cómo utilizar el producto o cómo consumirlo en realidad, para no tener ningún inconveniente o para no generar un problema de salud. Puede ser por limitaciones de cantidad o para que sea un producto, no sé, estoy pensando, no se me ocurre bueno, no sé, por ahí hacer café, modo de uso, agregar 2 cucharaditas y agregarle agua caliente. Vos decís, bueno, pero yo quería agregarle 20 cucharaditas. Bueno, sí, te va a salir fuerte el café. O sea, el modo de uso sería agregarle 2. Si vos le querés agregar 20, estás consumiendo. O sea, no te podés quejar del producto en sí, sino porque lo consumiste de una manera que no es la óptima. Y hoy por hoy, digamos, también el envase proporciona, junto con el etiquetado, mucha información desde la parte nutricional hasta decir, bueno, que tiene exceso en azúcar, exceso en grasa, exceso en esto. O sea, un poco también para un tema de cuidado de la salud. Entonces, utensilios, recipiente, envase, envolturas, aparatos y accesorios. Tienen que tener buenas condiciones de higiene, no pueden ceder sustancias nocivas u otros contaminantes al producto que cambien la parte organoléptica. Los métodos de envasado, teniendo en cuenta el envase, que es el que está en contacto directo con el producto, puede ser un envasado tradicional, envasado en atmósferas controladas, envasado en atmósferas modificadas, envasado al vacío. O sea, cualquiera de esos puede llegar a generar un proceso diferente. Bueno, envasado tradicional, un poco, como vemos ahí, son mermeladas tipo caseras o semi-industrializadas. Lo que es atmósfera controlada, ya ahí tenemos que tener otro tipo de sistemas. Podemos agregar nitrógeno para retrasar la oxidación, dióxido de carbono, si queremos que inhiba el crecimiento de microorganismos, oxígeno para mantener el color. Y en atmósfera modificada, ahí vamos a tener que cambiar algunos de los gases o la composición de los gases, que también retrase todo lo que es bronceamiento o degradación del producto. Envasado al vacío, en lo que es el envasado al vacío, ahí vamos a sacar, bueno, lo que es oxígeno, pero también vamos a sacar dióxido de carbono, vamos a sacar nitrógeno, vamos a sacar todos los elementos. O sea, la idea es que el producto quede sin aire, o sea, sin CO2, sin oxígeno y sin nitrógeno, con lo cual y también va a quedar con menos cantidad de microorganismos, o no deberían quedar microorganismos, y puede ser que algunos, si son aeróbicos, al quedar sin oxígeno, van a producir va a producir la muerte lo mismo, entonces no vamos a tener una posibilidad de contaminación.
Bien. ¿Que seguimos 5 minutitos más? ¿O 10? A ver. Página 20. 2 clases más ya tenemos cocinado. Entonces, ¿qué vamos a hacer, digamos, en lo que es cuando seleccionemos el envasado? Lo primero que vamos a tener que definir es cuál es el envase o el embalaje que vamos a necesitar. Más que nada teniendo en cuenta el producto que tenemos. O sea, no es lo mismo un producto líquido, un producto seco, un producto sólido, pero que necesita conservar la humedad, una conserva en vinagre. O sea, cada uno va a tener que tener un análisis diferenciado. Y todo esto, más que nada, es teniendo en cuenta cuál es el riesgo que me puede generar la conservación o el almacenaje del producto y cuáles son qué es lo que puede generar un problema, digamos, en el almacenaje, que me cambie el producto o que me lo altere o que me lo arruine directamente. Si tenemos frutas, hortalizas frescas, digamos, los riesgos mayores que voy a tener es golpe, magulladura, exposición a frío y a calor. Alimentos secos, una carga seca, la humedad. Alimentos enlatados, también humedad, que no se oxide la lata, que se produzcan golpes, magulladuras, digamos, en la lata. Textiles y prendas de vestir, humedad, moho, insectos, polilla, polvo, suciedad. Productos de madera y enlacados, rayones, humedad. Productos de cuero, bueno, humedad, digamos, la que más afecta en general. Artículos de hueso, cristal, cerámicas, roturas, rayados. Productos metálicos, humedad y rayados. Productos de papel, humedad, luz. Paja y productos similares, humedad, compresión y combustión. Y de joyería, pérdida, robo, rotura. En nuestro caso, iríamos más que nada con alimentos de secado, de enlatados, hortalizas frescas. Bueno, ahí estarían faltando algunos de los tipos de productos que podemos tener en cuenta. Pero sí, digamos, el tema de la humedad, de conservación externa del envase o de las cajas donde esté. En otros casos, pues en tema de frío, también para si quiero conservarlo en refrigerados. Y los tipos de envase que vamos a utilizar para esto. Bueno, por un lado, todo lo que es envases metálicos, la mayor parte de conservas normalmente se puede utilizar envases metálicos. Normalmente aluminio y hojalata, digamos, son los más utilizados. También hay conservas en vidrio, digamos, no significa que sea solamente en lata, pero bueno, por ahí son los... Bueno, hoy también los envases tipo Tetra Brick o Tetra Pak también se utilizan para lo que son conservas. Y en este caso puede ser para tanto líquidos, sólidos, ahí lo que tenemos que ver es el pH, digamos, que no me ataque la lámina interna o no me ataque el metal con el que está construido.
Según la forma que podemos tener los recipientes, o puede ser redondos, rectangulares, va a depender de un poco el alimento que queremos envasar, como que son latas de tomate, latas de pescado, conserva de pescado, de atún, de sardinas, que normalmente son rectangulares. Envases también de líquidos, puede ser latita gaseosa, lata de cervezas. Hoy vienen de vino también, de vodka, gancia, o sea, hay gran variedad de productos que se pueden utilizar. Bueno, todo lo que es el acero se recubre con estaño y lacas protectoras barnizadas. Ven ahí internamente como que tiene, no es el... Si ustedes ven una lata de tomate, digamos, sin el papel, digamos, van a ver que el material no es tan bueno, pero internamente tiene estas lacas o un recubierto de alguna aleación que sea resistente a los ácidos, entonces no va a generar ningún problema, sobre todo que son alimentos que normalmente tienen entre 1 y 3 años de tiempo de conservación. Entonces, si es así, tenemos que evitar, digamos, que haya algún traspaso de materiales. O sea, el alimento en sí, digamos, lo puedo conservar sin ningún riesgo, pero tengo que ver que el mismo envase no sea el que me contamine el producto. Bueno, todo lo que son envases de aluminio, la parte interna normalmente se barniza para evitar la corrosión del envase. Si ustedes ven, digamos, normalmente el aluminio se tiende a poner negro, bueno, para evitar eso, para eso es que se le da el barniz ese para protegerlo en ese caso. Por otro lado, también con aluminio tenemos, bueno, bolsas de alimento, o sea, las tapitas, digamos, que vienen, que son de aluminio, también para proteger el ingreso, digamos, al recipiente. Medicamentos, cajas de cigarrillos, bueno, latas de gaseosa que decíamos hoy, enlatados. Entonces, los dos principales empaques metálicos van a ser el acero y el aluminio. Mayormente lo que se utilizan son el acero, sobre todo por la resistencia. El aluminio normalmente se va a utilizar más en latas de bebidas, teniendo en cuenta que va a tener una presión interna para que no se abollen, para que no sea tan fácil que la lata se golpee o se rompa o cambie, digamos, de tamaño, cambie de la estructura en sí. Bien, también se utiliza el aluminio mucho en lo que es bandejas para alimentos, digamos, en tipo supermercado, esas cosas. O sea, para pizzas, digamos, ya vienen con la bandejita de aluminio, entonces para poner directamente en el horno. Que son mucho más resistentes o dan un poco mejor aspecto que la bandeja esa que viene en tipo de polipropileno, que no la pueden meter en el horno, tienen que sacarlo y meterlo en otro lado, en una bandeja aparte.
Bien. Bueno, cortamos acá en envase de vidrio. Yo creo que sigue bastante este. Sí, nos queda bastante de envase, así que vamos. No sé si quieren la semana que viene, no, el viernes, hacemos, seguimos con la presentación y la próxima, no sé cómo están de exámenes, la próxima presentan las 7, unidad 7. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. esperen que me parece que me faltó alguna asistencia. Motato vino después. Sí, 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 sí. Yo entré 10 minutos después, profe. sí. ¿Y González? Joaquín. Sí, profe, yo también entré 10 minutos después. Ah, bien. Y